Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 74. Los resultados de la batalla por Priestella. El odioso culto de la bruja, que capturó las 4 torres de control y amenazó la ciudad, ha sido expulsado. Así pues, confirmo que la ciudad está a salvo. La victoria es para la ciudad de las compuertas, Priestella. Subaru y Emilia escucharon la transmisión que resonó en toda la ciudad mientras corrían hacia el ayuntamiento. El alegre anuncio fue transmitido a través de un dispositivo mágico que llevaba la voz a toda la ciudad. Aunque a veces el sonido se quebraba, se debía a las fluctuaciones de la voz de quien hacía la transmisión. No había razón para dudar del contenido del bien recibido anuncio. Emilia dijo, Subaru. Acabaron de decir. Subaru dijo, así parece. De una manera u otra, parece que se acabó. Frente al alegre rostro de Emilia, Subaru relajó las mejillas y los hombros. Su flaqueza se debía a su alivio y un poco de preocupación. Subaru dijo, después de todo, los enemigos son quienes son. Estaba Capella de la Lujuria, quien poseía la autoridad de mutación y transformación. En el peor de los casos, la voz transmitida podría ser una táctica para generar falsa esperanza en los ciudadanos. No había ninguna garantía de que gente como esa no pudiera llegar a tales extremos. Tal era la malicia que hacía a los arzobispos del pecado tan aterradores. Sin embargo, no había razón para pensar que pudieran estar siendo engañados por un truco tan perverso como ese. Ya que, aún intentando sonar serio, la voz, que parecía ser la de Kiritaka Muse, que hizo esa declaración en la transmisión, no pudo ocultar totalmente su emoción y alegría. Subaru dijo, eso significa que todos lo lograron. La transmisión declaró que las 4 torres de control ocupadas por los arzobispos del pecado habían sido reconquistadas. Al menos, ahora se podía asumir que se había evitado el bad end en donde todas las compuertas de la ciudad terminaban siendo abiertas y la ciudad era inundada y aniquilada. Respecto a eso, podían estar sinceramente aliviados. Lo que más le preocupaba a Subaru eran las víctimas. Subaru dijo, milagrosamente, Regulus no causó bajas. Aunque ellos también tenían un frente un tanto poderoso, sus enemigos eran los arzobispos del pecado con 1 o 2 peculiaridades para ellos. La única razón por la que vencieron a Regulus sin sufrir bajas fue porque él era un pésimo combatiente. Las astutas lujuria e ira, cuya derrota no pudo presenciar. Y Gula, con quien estaba conectado mediante el destino. Llamarlos enemigos difíciles o amenazas sería quedarse corto. Incluso habiendo ganado, el daño era espantoso. Emilia dijo, según lo que dijo Subaru, también había arzobispos del pecado en las otras torres de control. Me pregunto si todos los demás están bien. Las palabras de Emilia estaban acompañadas por el mismo malestar que Subaru sentía, quien era incapaz de poner un rostro alegre. Subaru se sacudió la cabeza y se mordió el labio frente a Emilia, quien había bajado la mirada. Subaru dijo, yo también me siento intranquilo por eso, pero, lo único que podemos hacer es confiar en los demás. Quiero confirmar que ellos están bien lo más rápido posible. Emilia dijo, sí, tienes razón. Tales palabras de consolación no eran suficientes para aliviar la preocupación de Emilia. Considerando que tan poderosos habían sido los enemigos esta vez, no podían ignorar la posibilidad de que hubiera víctimas entre sus aliados. Aún así, que la ciudad haya sufrido una gran cantidad de daños con tal de salvarla no podía considerarse el resultado que habían deseado. Así que, aunque dependía de las circunstancias, la opción de usar retorno por muerte era algo que Subaru tuvo en cuenta desde el inicio de esta operación. Personalmente, a Subaru no le agradaba la idea de incluir su retorno por muerte en la estrategia. Naturalmente, él se oponía a elegir su propia muerte,
pero también estaba relacionado con aquella prueba que presenció en el santuario, el mundo después de su muerte. De hecho, no se sabía si los mundos continuaban después de la muerte de Subaru, pero las pruebas revelaron que tal posibilidad existía. Por eso, Subaru decidió firmemente que él no usaría retorno por muerte para incrementar el número de intentos. Aún así, si Subaru eligiera voluntariamente usar retorno por muerte, sería cuando el inaceptable resultado de tener que continuar con una pérdida lo aguardara. Y esta vez, Subaru estaba considerando esa posibilidad. Las candidatas a la selección real, sus caballeros y sus aliados, juraron reconquistar la ciudad y desafiaron a los arzobispos del pecado. Con el fin de no perder a aquellos que no quería perder, él estaba preparado para repetir el dolor y el sufrimiento. Emilia dijo, Subaru, tu ceño está muy fruncido. Subaru dijo, ¿eh? Emilia estaba mirando directamente a Subaru, quien tenía una expresión seria y sombría en su rostro. Ella lanzó una mirada al ceño fruncido de Subaru, y en respuesta él abrió sus ojos de par en par. Mientras sus ojos amatistas se llenaban de tristeza, Emilia habló. Emilia dijo, después de todo, no importa lo que hagas, aún te preocupas. Lo siento. Aunque es un momento difícil, gracias a los que me capturaron. Subaru dijo, no es culpa tuya, Emilia Tan. Incluso sin ti, era necesario derrotar a Regulus. Si no hubieras estado ahí, Emilia Tan, no sé si hubiéramos podido salvar a las esposas. Para salvar a las esposas del arzobispo de la codicia, ellos tuvieron que detener temporalmente sus corazones, que cargaban el corazón del león. Posiblemente Emilia era la única que podría haberlo hecho. Aparte de ella, Félix tal vez fuera la única otra opción. Sin ella, en el peor de los casos, hubiera sido necesario que las esposas se sacrificaran para derrotar a Regulus. Subaru dijo, bueno, yo no hubiera querido tomar esa decisión, y Reinhard no lo hubiera permitido. Incluso si fuera un sacrificio necesario para enfrentar a un mal tan grande, él no lo aceptaría. Ese joven, que era la personificación de la justicia, nunca permitiría ni unos pocos sacrificios. En esa situación, el incidente con Regulus podría no haberse resuelto tan rápido. Subaru dijo, de lo contrario, yo podría haber terminado muriendo en mitad de la operación si hubiera sido el único involucrado. Si Emilia no hubiera sido secuestrada, seguramente los equipos formados para derrotar a los arzobispos del pecado hubieran sido muy diferentes. Como nadie sabía cuál era la respuesta correcta, era inútil pensar en eso. Pero, con suerte. Subaru dijo, después de separarnos, Reinhard fue con los demás. ¿Eso habrá reducido el daño, o eso quiero creer? Emilia dijo, sí, es verdad. Tenemos que asegurarnos de eso tan pronto como sea posible. Ante la respuesta de Subaru, Emilia asintió con una mirada seria en su rostro. Y, al reanudar sus pasos hacia el ayuntamiento junto a ella, Subaru colocó gentilmente su mano sobre su propio pecho. Sintió que su corazón estaba latiendo ligeramente más rápido, ahí dentro. Además de su preparación para el retorno por muerte, otra cosa preocupaba a Subaru. La sensación de una extraña fuerza oscura enroscándose despiadadamente en su corazón. Era una impureza maligna que se metió en Subaru al tiempo que la muerte de Regulus fue confirmada. Subaru vagamente conocía la identidad de esta impureza. El gen de bruja. Esa cosa, probablemente era la identidad de la impureza que conectaba a Subaru con el culto de la bruja. Justo después de derrotar a Pitelgius Romani Conti de la pereza, Subaru sintió la misma incomodidad dentro de su cuerpo. La identidad de la fuerza extraña que sentía era el gen de bruja, y la primera persona que se lo dijo fue la bruja Equidna. El gen de bruja tenía una profunda conexión con los arzobispos del pecado y las brujas del pecado. Y por alguna razón, esto también afectaba a Subaru, como si lo estuviera consumiendo. De ser así, seguramente estaba relacionado con la bruja de la envidia, quien causaba su retorno por muerte. No era algo que pudiera considerarse positivo. Subaru dijo, sin importar cuántas cosas espeluznantes me posean, yo soy yo. No debería haber problema. Sin importar cuánto creciera la influencia del gen de bruja, él nunca dejaría que lo afectara. Incluso si el gen de bruja consumiera a Subaru cada vez que derrotara a un arzobispo del pecado. Además,
Subaru dijo, si Beako se despierta, se enfadará conmigo por no habérselo dicho. Sin importar que fuera el gen de bruja, no había necesidad de que Subaru cargue con eso solo. Tenía compañeros que podrían trabajar con él para tratar de resolver el problema cuando les confesara sus preocupaciones. Estaba seguro de que encontraría una manera de superarlo. Emilia dijo, ¿Subaru? ¿Sucedió algo? Preocupada por Subaru que hablaba raro, Emilia dirigió su mirada hacia él. Subaru dijo, no, y sacudió la cabeza, y después de pensar un poco. Subaru dijo, de todas maneras, después de escuchar la transmisión de antes, creo que Kiritaka está bien. Seguro que Liliana se alegrará. Emilia dijo, ¿Kiritaka-san desapareció? Subaru dijo, él protegió a Otto y era incierto si estaba vivo o muerto. Presentía que él no estaba muerto, así que no estaba muy preocupado. Emilia dijo, entonces anímate más o voy a terminar sintiendo lástima por ti. Como si estuviera liberando la preocupación que cargaba, Emilia hizo pucheros a Subaru. En lugar de preocuparse por la posibilidad de que alguien se hubiera lastimado, debería estar aliviado porque alguien se había salvado. Tal vez esa también era una actitud necesaria para su actual estado de ánimo. Parte 2. Y de esta manera, ambos apresuraron el paso intentando al máximo no avivar las preocupaciones del otro, pero la escena que los aguardaba no era nada esperanzadora. Subaru dijo, esto es terrible. Subaru estaba atónito al ver que el ayuntamiento había colapsado y se había convertido en una montaña de escombros frente a sus ojos. Las palabras que salieron de sus labios resecos dieron una impresión sincera de la escena. El ayuntamiento era un edificio de 5 pisos de altura, algo raro en las construcciones de este mundo. Pero su grandeza se había desmoronado sin dejar rastro. Las marcas de destrucción se extendían hasta los cimientos de la estructura. El centro de la parcela donde el ayuntamiento había estado localizado fue destrozado, dejando un gran agujero que lucía como una boca abierta. Este colapso probablemente no hubiera ocurrido a menos que los cimientos de la estructura recibieran un gran impacto. Subaru hizo esta suposición basándose en los restos del edificio. Emilia, que había visto lo mismo, observaba a su alrededor con una expresión inquieta en su rostro. Emilia dijo, la transmisión de antes debió haber usado el dispositivo mágico que está en ese edificio, ¿no? Pero, con el edificio en este estado. Subaru dijo, ahora que lo dices, es cierto. Ante la preocupación de Emilia, Subaru observó sus alrededores apresuradamente. El colapso del ayuntamiento no era algo sin importancia. Era indudablemente el resultado de haber sido transgredido por los malvados actos del culto de la bruja. Además de eso, en el ayuntamiento no estaba solamente el dispositivo mágico, Otto y los demás que no participaron en los grupos para reconquistar las torres de control, y las víctimas de la autoridad de Capella también se resguardaban ahí. Como el ayuntamiento sufrió tanto daño, significaba que tuvo que haber una batalla. Si ese era el caso, ¿qué le sucedió a los no combatientes que se refugiaban en el ayuntamiento? Incluso algo como la transmisión de Kiritaka se había vuelto sospechoso. Pero las preocupaciones de Subaru. Entonces alguien dijo, justo cuando pienso que alguien viene, resultan ser Subaru y Emilia, de hecho. Subaru dijo, ¿Beatriz? La voz familiar de la niña alcanzó a los inmóviles Subaru y Emilia desde arriba. Beatriz estaba parada en la cima de los escombros mirándolos a ambos mientras bajaba sosteniendo el dobladillo de su vestido mullido. Ella bajó hasta el lado de Subaru, quien abrió sus ojos con asombro, y lo observó de arriba abajo para revisar la condición en la que se encontraba. Beatriz dijo, no pareces estar lastimado, estoy aliviada, supongo. Si te hubieras lastimado mientras Betty estaba ausente, no hubiera sido capaz de dejarte solo incluso cuando fueras al baño, de hecho. Subaru dijo, no hace falta que me cuides como a un niño de guardería. O más bien, lo que debería estar diciendo es, Beako, ¿por qué estás aquí? Subaru fue sorprendido por Beatriz, quien había cruzado sus cortos brazos y mantuvo su cabeza en alto con una expresión distante de serenidad en su rostro. Esa actitud insolente era la misma de siempre. Subaru dijo, ¿no se suponía que gastaste todo tu maná y dejaste el frente? Al menos, no deberías haber sido capaz de participar en esta batalla. Beatriz dijo, gastaste suena como si culparas a Betty,
así que supongo. Si no fuera por la devoción de Betty, tu pierna sería un poco más delgada ahora, de hecho. Tus agradecimientos, tu apreciación y tus abrazos no serán suficiente, supongo. Subaru dijo, lo sé, lo sé. Subaru acarició gentilmente la cabeza de la furiosa Beatriz como siempre hacía. Beatriz infló sus mejillas en descontento. Aún así, ella dio un paso hacia Subaru, disfrutando silenciosamente sus caricias. Y, siguiendo esta interacción entre contratista y espíritu, Emilia gentilmente se unió. Emilia dijo, Beatriz. Beatriz dijo, me alegra que Emilia también parezca estar bien, de hecho. Si algo te hubiera sucedido, Nicha se hubiera angustiado, supongo. Por lo mismo, Subaru se arriesgó a luchar sin Betty, de hecho. Si has aprendido algo de esto, no dejes que te capturen otra vez, supongo. Emilia dijo, sí, gracias. Siento haberte preocupado. Beatriz dijo, en realidad Betty solo estaba un poco preocupada por ti, de hecho. Emilia miró con una sonrisa en el rostro a Beatriz, que había girado malhumorada la cabeza. Entonces, Emilia observó el cuerpo entero de Beatriz, y gentilmente entrecerró sus ojos ensanchados. Un vestido adornado, y pelo rizado cuidadosamente atendido. Ambos estaban ligeramente manchados con barro y sangre. Evidentemente la niña espíritu no acababa de despertarse de un pacífico sueño. La ausencia de Subaru y el colapso del ayuntamiento. Seguramente todo esto estaba relacionado con el despertar de Beatriz. La mirada de Emilia evidenciaba todos esos pensamientos, mientras que Subaru movió el mentón. Y mientras miraba a Beatriz, a quien aún acariciaba. Subaru dijo, gracias, parece que estuviste trabajando duro durante mi ausencia. Me disculpo por todo. Solo te causo problemas. Beatriz dijo, estoy bastante acostumbrada a que me causes problemas, no tienes que preocuparte por eso, supongo. No, preocúpate un poco, de hecho. Preocúpate por esto, y agradéceme, supongo. Subaru dijo, sí, sí. Pero, incluso si estuviste trabajando duro, fue un poco excesivo. Aplastar el edificio entero es demasiado. Emilia dijo, ¿Beatriz hizo esto? Emilia miró a Beatriz desconcertada mientras apuntaba a la montaña de escombros. Emilia dijo, ¿sabes cuánto costará reparar un edificio como este, Subaru? Subaru dijo, con lo pobre que es Beatriz, sé que será un gran proyecto que tomará algunas décadas. Beatriz dijo, ¿qué están diciendo ustedes dos con esas caras serias? De hecho, lo que hizo Betty es diferente, supongo. Betty vio el edificio solo después de que se convirtiera en escombros, de hecho. Subaru dijo, dije que lo sabía. Si tú lo hubieras golpeado, hubiéramos sido capaces de oírlo desde muy lejos. ¡Qué niña tan linda! Subaru se rió mientras Beatriz intentaba defenderse de las falsas acusaciones. Ante su conversación, Emilia solo dijo, ¿quién fue? Encontrar a Beatriz cerca de los restos del ayuntamiento significaba que... Subaru dijo, al menos, parece que no tendremos que preocuparnos de que el culto de la bruja intente hacer algo malo por aquí. Así que, ¿qué sucedió con Otto y los demás que deberían haber estado en el ayuntamiento? Beatriz dijo, explicar eso será complicado, supongo. Pero aquellos que estaban en el ayuntamiento están. Anastasia dijo, también pudimos escapar, así que no hace falta que te preocupes. Una voz con dialecto de Kansai, o más precisamente, dialecto de Kararagi, interrumpió la respuesta de Beatriz. Al darse la vuelta en respuesta a eso, vieron una pequeña figura que estaba caminando alrededor de la montaña de escombros. Por un momento, sintieron algo peculiar acerca de la apariencia de esa persona, ya que el color del cabello que ella estaba ajustando con un peine de mano era diferente al que estaban acostumbrados. Subaru dijo, ¿eres tú, Anastasia-san? Anastasia dijo, ¿qué hay con esa duda al dirigirte a mí? Debe ser esto, ¿cierto? Por el color de mis cabellos. Su suave y claro cabello púrpura estaba ahora teñido de verde oscuro. Solo con Anastasia en su kimono, su impresión cambió un montón. Ella miró a Subaru y Beatriz, y luego,
cuando miró a Emilia, asintió satisfecha elegantemente. Anastasia dijo, parece que pudieron traer de vuelta a Emilia-san sin ningún problema, Natsuki-kun. El santo de la espada me lo dijo, así que no estaba preocupada por eso. Subaru dijo, así que Reinhardt pudo reunirse con los demás sin problemas. Anastasia dijo, vino como un rayo desde el cielo. Ahora mismo, está buscando rezagados del culto de la bruja. O mejor dicho, llevó a Felix-san a visitar los refugios de evacuación. Subaru dijo, visitando los refugios. Ciertamente es el deber de un usuario de artes curativas. Incluso si habían repelido a los arzobispos del pecado, serían necesarios grandes esfuerzos para reparar los daños que la ciudad había recibido. El rol de Félix sería esencial para la rápida recuperación de las funciones de la ciudad. Parecía como si Reinhardt fuera usado como los pies del propio Félix para moverse por la ciudad. Emilia dijo, lo siento, yo también le causé muchos problemas. ¿Pero qué te pasó, Anastasia-san? Me refiero al color de tu pelo, o con este edificio. Subaru dijo, cierto. ¿Tenías un maquillaje para cambiar el color de tu cabello a uno más agradable a la vista? Creo que te sienta bien, pero conociendo a la Anastasia-san original, se siente extraño después de todo. Anastasia dijo, Natsuki-kun, eres bastante hábil sorteando sinsentidos. Sin embargo, solo lo tenía para una pequeña estrategia. Pero no solo no valió la pena, sino que, por lo visto, salió bastante mal. Anastasia suspiró mientras enroscaba su cabello alrededor de su dedo y observaba los restos del ayuntamiento. Parecía que ella hubiera estado involucrada en el colapso del ayuntamiento. Subaru dijo, Félix está bien, ¿verdad? ¿Qué sucedió aquí, y qué pasó con los demás? Anastasia dijo, la historia es simple. Después de que todos se fueran a derrotar a los arzobispos del pecado, una malvada atacó aprovechando esa ausencia. Ellos arruinaron un poco las cosas. Subaru dijo, no se ve como si solo hubieran arruinado las cosas un poco. Estaba claro que el tono despreocupado de Anastasia contrastaba bastante con lo violenta que había sido la batalla. El ataque al ayuntamiento, un truco vil que tomó ventaja de la partida de los combatientes. Subaru sintió que posiblemente lujuria o ira habían estado detrás de esto, y a quien creía más capaz era. Subaru dijo, ¿fue lujuria quien vino? Anastasia dijo, tal como había escuchado, su personalidad era la peor. Mi encuentro con ella me puso los pelos de punta. Aunque ese oponente no debería haber sido tan poco escalofriante como para solo dejarle los pelos de punta, la actitud de Anastasia no mostraba signos de miedo o shock. Se necesitaban verdaderas agallas para enfrentarse a un arzobispo del pecado. Él quería adularla diciendo, como esperaba de ti, pero había algo más importante que eso royéndole la mente a Subaru. Subaru dijo, lo siento. Salimos de la torre de control, y hubo un ataque sorpresa al ayuntamiento. Debí haberme dado cuenta. Anastasia dijo, no te preocupes por eso. Solo hicimos lo que queríamos mientras Natsuki-kun no estaba. Además, es vergonzoso que no hayamos sacado nada de eso. A juzgar por las palabras de Anastasia, Subaru pensó que ella había estado esperando un ataque sorpresa. Ella probablemente se había teñido el pelo de verde como una estrategia para eso. Cuando él pensó en la relación entre el cabello verde oscuro y la persona en la que Capella probablemente estaba interesada, pudo entender vagamente la estrategia que habían ideado. Subaru dijo, Anastasia-san, ¿quieres decir que te vestiste como Crash-san y les tendiste una trampa? Si enfrentaste a lujuria solo contigo y Félix, eso nos dejaría en un aprieto. Anastasia dijo, habría sido genial si hubiéramos hecho eso, pero teníamos a alguien más ahí. El estimado caballero de Priscila. Subaru dijo, ¿Al? Al escuchar el inesperado nombre salir de ella, Subaru abrió los ojos, sorprendido. Al había sido el menos interesado en la batalla para reconquistar la ciudad. Además, se suponía que había ido con Priscila y Liliana a derrotar a Ira. Si se había quedado a defender el ayuntamiento, la fuerza de combate y sinergia del equipo de captura de Ira invitaba a la incertidumbre y la preocupación. Anastasia dijo, solo para que lo sepan, el equipo que enfrentó a Ira volvió sano y salvo.
Anastasia le explicó esto a Subaru, que tenía la duda marcada en toda su cara. Mientras sonreía irónicamente, miró en dirección a la torre de control que Ira había tomado. Anastasia dijo, Priscilla-san regresó ilesa. La diva Liliana volvió acompañada de su príncipe, para sorpresa de todos. Subaru dijo, su príncipe. ¿Te refieres a Kiritaka? Esas dos fueron a combatir, y volvieron con un tipo que no sabíamos si estaba vivo o muerto. ¿Qué sucedió? Había muchos misterios, como Priscilla regresando ilesa de la batalla contra Ira, y Kiritaka y Liliana reuniéndose. Subaru quería escuchar más detalles sobre esa historia, pero tenía que priorizar la esencia general de las cosas más que eso. Subaru dijo, ¿puedo creer en la reciente transmisión de Kiritaka? La reconquista de las torres de control fue un éxito. Lo que sigue es el estado de todos los que lucharon. ¿Qué sucedió con ellos? El ayuntamiento había colapsado, pero probablemente habían tomado el dispositivo mágico antes de que eso sucediera. Por lo tanto, era aceptable no sospechar que la transmisión fuera una trampa. El otro problema era que, al final, solo habían considerado el daño a las cosas desde el principio. Y, ante la pregunta de Subaru, Anastasia dijo, no necesitas preocuparte. Natsuki-kun, ustedes fueron los últimos en regresar. Subaru dijo, nosotros fuimos los últimos. ¿Y los demás? Anastasia dijo, no te preocupes. Emilia y Beatriz observaban preocupadas junto a Subaru, quien estaba mostrando ligeros rastros de impaciencia. Frente a esos tres, Anastasia asintió con la cabeza sonriendo. Anastasia dijo, todos regresaron a salvo. No faltó ni una persona. Y esa fue su respuesta. Parte 3. Garfield dijo, Capitán. ¿Estás bien? El refugio de evacuación más cercano se había convertido en el nuevo lugar de reunión, en lugar del ayuntamiento que había colapsado. Al ver al grupo de Subaru entrar al lugar, un chico rubio se les acercó corriendo y gritó con voz alegre, era Garfield. Subaru dijo, oh, Garfield. Cuando iba a levantar su mano, se sorprendió por la figura que vino corriendo. Aunque la parte superior del cuerpo de Garfield estaba desnuda, todo su cuerpo estaba cubierto en sangre. Sin embargo, su expresión era radiante, parecía que había tenido una batalla bastante difícil, pero aparentemente había cumplido con su deber. Y por ver eso, Subaru cambió inmediatamente su expresión de sorpresa por una sonrisa. Subaru dijo, hey, eres tú el que no tiene buena pinta. Tu cara luce terrible. Garfield dijo, mira quién habla, capitán. No, en este caso no puedo decir eso. Pero es el capitán quien mostró sus agallas. Rescataste a Emilia Samá sin ningún problema. Subaru dijo, pues claro. Cuando Subaru sacó su puño, Garfield lo golpeó con el suyo. Eso era suficiente para honrar la batalla del otro. Subaru dijo, pero, escuché que Lujuria apareció en el ayuntamiento. ¿Dónde y con quién estabas peleando? Garfield dijo, es obvio, con Kurgan de los 8 brazos, aunque no sé hasta qué punto pueda ser llamado por ese nombre. Subaru dijo, ¿qué quieres decir? Garfield dijo, mi asombroso ser solo estaba luchando con un cadáver. Seguramente cuando estaba vivo él no era así. Por eso no me siento victorioso. Era una técnica secreta para manipular los cuerpos de los muertos y usarlos como guerreros. No había duda que, esta vez, esta técnica secreta había sido usada en las operaciones clandestinas del culto de la bruja. Sin embargo, parecía que la capacidad del guerrero se deterioraba en comparación a cuando estaba vivo. Un guerrero como Garfield sería capaz de percibir esa diferencia. Si eso había llamado su atención más allá de la victoria en sí, era porque de alguna manera Garfield sentía que no obtuvo el resultado que deseaba. Ese sentimiento no le era completamente ajeno a Subaru. Emilia dijo, el enemigo no era fuerte, ¿es por eso que estás decepcionado? Emilia, quien había escuchado la conversación, ladeó la cabeza ya que no entendía ese sentimiento. Ante sus palabras, Garfield primero dijo qué bueno que estás a salvo, contento de que ella hubiera vuelto, y entonces rascó violentamente su corto cabello rubio. Garfield dijo, estar decepcionado porque él no fuera fuerte.
No es eso. De alguna manera, no sé explicarlo. Porque Emilia Sama es una mujer. Emilia dijo, ¿es algo que las mujeres no entienden? ¿Entonces Subaru lo entiende? Subaru dijo, en realidad solo un poco, pero, para los hombres hay algo como una barrera desconocida entre los fuertes y los débiles. Creo que el resultado se debe a que Garfield es fuerte. ¿No crees que lo estás pensando demasiado? Garfield dijo, ¿lo estoy pensando demasiado? La expresión de Emilia indicaba que ella no lo entendía, y la respuesta de Subaru no era enteramente positiva. Ante eso, Garfield asintió con una mirada afligida. Garfield ya tenía su cabeza llena de preocupaciones con respecto a su fuerza. Estaba la cuestión de haber retado a Reinhardt a un duelo, y después recibió un doloroso bautizo por parte del culto de la bruja. Incluso si usaba su cabeza, no importaba cuánto pensara, la respuesta a su problema no era claro. Posiblemente era algo así. Por eso, respecto a ello, Subaru dijo, oye, Garfield. Aunque pienses eso. Oh. Ahí está Garf. Catapum. Garfield dijo, Wag. Frente a Subaru, que estaba tratando de aconsejarlo, el cuerpo de Garfield cayó con un golpe estruendoso. Apenas notó la pequeña silueta colisionando contra la cintura de Garfield, pero su mano no reaccionó a tiempo para evitar que él soltara un gemido de dolor y cayera. Cuando miró a Garfield desplomado, sobre su descubierto pecho vio a una chica felina que agitaba su cola. La chica alzó sus orejas mientras ponía una alegre y adorable expresión en su rostro. Mimi dijo, fuajaja. Dejaste tu guardia baja, Garf. Tu verdadero enemigo está en tu corazón. Y dentro de tu corazón, ya tienes gente importante. Es decir, está lleno. Garfield dijo, estás golpeando y trepando el pecho de una persona. Mimi dijo, jijiji, la señorita le dijo a Mimi que darle una nalgada a un hombre puede atraer el amor. O algo así. La señorita dijo que es atractivo o algo. Dale una palmada en el trasero, fue lo que la señorita dijo. Mimi reía agudamente encima de Garfield. Ya no tenía una hemorragia en esa profunda herida que no podía ser curada. Ante el rostro de la chica que se había recuperado completamente, Subaru se tocó el pecho y se agachó. Subaru dijo, ¿te ves animada, Mimi? Mimi dijo, oh, Oni-san, bienvenido, bienvenido. Parece que muchas cosas complicadas sucedieron mientras Mimi estaba durmiendo. Buen trabajo. Mimi durmió profundamente. Pero parece que Garf también se esforzó mucho, ¿cierto? Buen trabajo. Subaru dijo, no pareces haber cambiado. Eso es lo más importante. ¿Verdad, Garfield? Él había escuchado que las heridas de Mimi eran el resultado de proteger a Garfield. Garfield se estremeció hasta la médula por la herida que rehusaba curarse y la había traído de vuelta al borde de la muerte. Seguramente él se sentía aliviado de ver a Mimi mejor. Pero, ante la pregunta de Subaru, Garfield, que seguía sentado en su trasero, se frotó la nariz. Garfield dijo, precisamente es problemático que no haya cambiado ni un ápice. Lo he dicho muchas veces, pero hacer semejante escándalo durante la recuperación. Mimi dijo, ¿qué? ¿Dijiste algo, Garf? Ah. Mimi, que acercó su cara a la de Garfield, alzó su voz y miró su propio pecho. Mimi revisó el interior de su bata blanca y abrió bien sus ojos con sorpresa. Mimi dijo, Garf, esto es terrible. La herida se reabrió. Sale sangre. Garfield dijo, idiota. Es por esto que te lo dije una y otra vez. Maldita sea, si no la vendo de nuevo y aplico magia sanadora, no sanará. Ey, ven aquí. Mimi dijo, ukia. Eso duele. Eso duele. Aunque la herida empeoraba, Garfield tomó la mano de Mimi y la llevó a la parte interior del refugio. Frente a esta conversación tan ruidosa como un tifón, incluso Subaru enmudeció. Emilia dijo, pero, si Garfield sigue así, no tendrá tiempo para preocuparse. Pero, junto a la un aturdido Subaru, Emilia se llevó la mano a sus labios y dijo eso repentinamente. Mientras miraba la espalda de ambos alejándose,
Ella se refirió a las previas preocupaciones de Garfield. Ya veo, pensó Subaru, coincidiendo con esas opiniones. Subaru dijo, a pesar de todo, hacen una buena pareja. Me refiero a esos dos. Emilia dijo, Mimi es linda, y parece que a ella le gusta mucho Garfield. Parece que a Garfield le gusta Ram, así que creo que no va a ser tan fácil. Subaru dijo, sí, ciertamente. Espera, Emilia Tan hizo un comentario acerca del amor entre un hombre y una mujer. Aunque el ejemplo era suficientemente fácil de entender, Subaru estaba sorprendido de que ella hablara de esa clase de temas. Emilia, quien incluso antes de la confesión de Subaru se hallaba en un estado en el que no entendía el amor entre hombres y mujeres, había sido capaz de hablar sobre el amor de otras personas. Emilia dijo, Subaru, siento que has dicho algo muy grosero. Subaru dijo, vale, aunque pensé que había acertado bastante. No puede ser, ¿acaso Emilia Tan cambió sin que yo lo notara? Y está usando un vestido de boda. Emilia dijo, aunque ha terminado hecho jirones. Debido a que era difícil moverse cómodamente, ella había rasgado el vestido de novia. Parecía que acá no tenía que preocuparse por eso. Beatriz dijo, vaya, de hecho. Ellos son un montón de niños, parece como si solo hubieran crecido en tamaño, supongo. Subaru dijo, no quiero oír eso de ti, eres quien más se parece a un niño aquí. Cuando Beatriz soltó su broma para recapitular las cosas, Subaru aclaró su garganta. Entonces, si Mimi se ha recuperado, eso significa que... Él miró alrededor del refugio en busca de la respuesta. En una esquina donde había gente regocijándose en su reunión, él encontró la silueta del anciano espadachín parado en silencio. Subaru contuvo la respiración por un momento ante la silueta del demonio de la espada que tenía sus ojos cerrados en silencio. Emilia dijo, Subaru. Subaru dijo, lo siento. Volveré pronto. Respondiendo a la preocupada Emilia, Subaru dejó a Beatriz y a ella ahí, y lentamente caminó hacia donde había estado mirando. Primero que todo, ¿cómo debería llamarlo? Sin embargo, esa preocupación terminó siendo innecesaria. Wilhelm dijo, ¿acaso es Subaru Dono? Subaru dijo, sí, soy yo. Wilhelm, que abrió uno de sus ojos, vio que Subaru se había acercado a él, dudando si hablar primero. Viendo esos silenciosos ojos azules, Subaru se dio cuenta que quedarse callado era inútil. Wilhelm descansaba su espalda contra el frío muro de piedra, mezclándose con el paisaje. Subaru se paró a su lado y vio su silueta por el rabillo del ojo. Una silueta llena de heridas, que le hacían sentir los ecos de la violenta batalla. Había rastros de corte sobre toda su ropa ligera sin su chaqueta, y su cabello gris, que mantenía atado, estaba suelto y caía sobre su espalda. Lo que lucía más doloroso era la tela ensangrentada que envolvía la parte superior de su pierna derecha, lo cual indicaba que era una herida profunda que podría amenazar su vida. Pero lo que más llamó la atención de Subaru no era Wilhelm en sí, sino la chaqueta que estaba junto a él, la cual envolvía algo que parecía importante. Subaru dijo, Wilhelm-san, esa es. Él había intentado revisar lo que estaba envuelto en su chaqueta, sin darle importancia. Recibiendo las palabras de Subaru, Wilhelm dirigió su mirada a la chaqueta. El anciano espadachín se quedó en silencio por un momento, y entonces movió sus labios resecos. Wilhelm dijo, es como usted supone, es mi esposa. Inmediatamente después de su muerte, su cuerpo se volvió una pila de cenizas. Hubiera sido demasiado miserable dejarla expuesta al viento de esta manera, incluso es vergonzoso que la pusiera en mi chaqueta. Aunque sean meras cenizas, quiero ponerla en una tumba y guardarle luto. Eso quería decir que la técnica secreta que movía los cuerpos de los muertos, al final, convertía los cuerpos en cenizas. Era un sacrilegio hacia el alma después de la muerte, y el impacto que tenía en las personas que habían sido objetivo de esta técnica secreta era incalculable. Ni siquiera podía imaginar qué ocurría en el corazón de Wilhelm cuando pensaba en ello. Wilhelm dijo, lo siento mucho. Es un apego poco masculino y sin sentido. Subaru dijo, no es eso. Subaru elevó inmediatamente su voz al oír el tono de Wilhelm que sonaba como si se culpara a sí mismo.
Sin notar que se había puesto nervioso, Subaru miró directamente a Wilhelm. Wilhelm abrió sus ojos un poco y también miró a Subaru. Subaru dijo, creo que no estás equivocado, Wilhelm-san, ni ahora, ni durante la subyugación de la ballena blanca. Eres una persona increíble a la que yo respeto. ¿Qué hay de malo en apreciar a las personas que te importan? No hay nada de lo que avergonzarse, pensar de esa manera no es bueno. Wilhelm dijo, Subaru Dono. Subaru dijo, eres increíble, Wilhelm-san. Tu esposa. Ponerla en su tumba, guardarle luto, esos deseos no son incorrectos. Esos eran sus verdaderos sentimientos. Esos eran sin ninguna duda, los verdaderos sentimientos de Subaru. Sus verdaderos pensamientos que él no quería ver rechazados. Durante la subyugación de la ballena blanca, y durante esta dolorosa reunión, el destino había sido realmente cruel con Wilhelm. Aún así, el demonio de la espada había ido en contra del destino dando todo de sí. Él lo superó con su propia fuerza de voluntad, y trató de obtener amor. No todos los resultados pueden terminar siendo recompensados. Su arrepentimiento y remordimiento tal vez sean eternos, pero debería terminar bien. El amor de Wilhelm, amando a quien amó, todo debería terminar bien. Subaru dijo, no es nada por lo que avergonzarse. Por favor, ponla debidamente en su tumba. Y si la oportunidad se presenta y no es mucha molestia, por favor, déjame visitarla en su tumba también. Subaru dijo, quiero hacerlo, creo que eso es lo que una persona debería hacer. Subaru se enfadó consigo mismo por no expresarse bien y ponerse emocional. No podría decir nada si Wilhelm se riera de que Subaru le hubiera empujado sus sentimientos egoístas. Sería algo bastante natural que él lo rechazara y le dijera que no se metiera en sus asuntos. Sin embargo, Wilhelm relajó abruptamente sus labios ante Subaru. Un pequeño hueco se abrió en su rígido y tenso rostro, y tras eso dijo: Sí, por favor, Subaru Dono. También quiero que usted dedique unas palabras a mi esposa, creo. Si es usted. Subaru dijo: Sí, lo haré. Es un honor. Él había obtenido permiso, o más precisamente, era gracias a la generosidad de Wilhelm. Después de escuchar el deseo egoísta de Subaru, Wilhelm dejó escapar un suave suspiro. Suponiendo por su cara que no quería hablar más, Subaru inclinó su cabeza. Debería dejar a Wilhelm solo con su esposa por un rato. Pero antes de alejarse, él quería asegurarse de una última cosa. Y eso era. Subaru dijo, Wilhelm-san. Respecto a tu esposa. ¿Lo lograste? ¿Había logrado su cierre con ella? ¿Terminó obteniendo un resultado que no quería? Naturalmente, sería difícil que confrontando a su esposa muerta pudiera lograr un resultado deseado. Aún así, nadie además de Wilhelm podría haber tenido permitido enfrentarla. Después de aceptar esa situación, Wilhelm había buscado un cierre. Por lo tanto, como mínimo, Subaru no debería ser el único que quería eso. Wilhelm dijo, mi esposa. Wilhelm empezó a hablarle a Subaru, quien se quedó inmóvil para mirarlo. Sin embargo, sus palabras se detuvieron ahí. La mirada de Wilhelm se alejó ligeramente de Subaru, y dirigió su mirada a la chaqueta que envolvía las cenizas de su esposa. Por una fracción de segundo, un enorme remolino de emociones flotó a través de sus ojos, y entonces. Wilhelm dijo, sí. Mi esposa y yo nos dijimos lo que realmente queríamos decirnos, y ciertamente, nos despedimos. Probablemente, dijimos, era una expresión figurativa. La esposa de Wilhelm había sido la previa santa de la espada, así que chocar espadas con ella era una conversación como ninguna otra para el demonio de la espada. Sus espadas, decisivas en sí mismas, debieron ser sus últimas palabras de despedida. Era por eso que, seguramente, ese cierre había sido el resultado de la elección de Wilhelm. Wilhelm dijo, amo a mi esposa. Creo haber expresado eso correctamente. Subaru dijo, ya veo. La serena confesión de amor de Wilhelm. En contraste con el modesto tono en su voz, había un fervor que encendía el corazón de quienes lo escucharan, y el pecho de Subaru comenzó a calentarse. Respirando profundamente,
Subaru cerró sus ojos. Furiosas olas de emociones emanaban de él. Manteniendo cada una bajo control, Subaru abrió sus ojos. Wilhelm, que estaba frente a él, tenía una sonrisa solitaria en su rostro. Sin embargo, ya que se había permitido a sí mismo poner esa sonrisa, se sentía como si hubiera sido salvado, y Subaru también les permitió a sus labios relajarse. Subaru dijo, Wilhelm-san. Gracias por tu arduo esfuerzo. Tal vez, muy pronto todo se agite, pero hasta ese momento, por favor descansa. Daré algunas vueltas para ver cómo están las cosas. Subaru habló muy rápido y no estaba seguro si sus últimas palabras estaban bien o no. Se rascó la mejilla con uno de sus dedos y se sintió avergonzado al darle la espalda a Wilhelm. A sus espaldas. Wilhelm dijo, Subaru Dono. Subaru dijo, sí. Como lo llamaron mientras intentaba irse, Subaru se detuvo y se dio la vuelta. Entonces Wilhelm, que tenía un ligero rastro de sorpresa en su rostro, inmediatamente dijo, no, y sacudió su cabeza. Wilhelm dijo, mis disculpas. Es algo trivial. Por favor, no me preste atención. Subaru dijo, ¿de verdad? No, cuando lo dices de esa manera, siento que es al contrario. Pero bueno, claro, sí. Te veré luego. Subaru se alejó de allí, con una amarga sonrisa adornando su rostro debido a la típica reacción de Wilhelm. Viendo cómo lucía Subaru cuando regresó, Emilia y Beatriz parecían expresar alivio en sus caras. Por lo visto, la expresión de Subaru probablemente había cambiado bastante entre el momento en el que se fue y en el que volvió. El propio Subaru era muy consciente de eso, ya que reunirse con los muertos no era algo de lo que estar feliz. Pero al menos, Wilhelm lo había terminado con sus propias manos, y estaba satisfecho con el resultado. Él sentía que ese hecho era una pequeña salvación. Parte 4. Entrecerrando los ojos, el demonio de la espada miró la espalda del chico de cabello oscuro alejándose. El viejo espadachín había enmascarado sus verdaderas intenciones con firme voluntad, pero en su máscara ahora había una ruptura en forma de labios firmemente cerrados para reprimir algo. Un frenesí de emoción que podría carcomerle los labios si él llegaba a ignorarlo, incluso ahora. Seguramente, lo que mantuvo oculto de ese chico en su pecho hasta ahora era. Wilhelm dijo, Subaru Dono. Usted. Solo dentro de su boca, susurrando con una voz ronca, el demonio de la espada dijo el nombre del chico. Wilhelm dijo, ojalá usted fuera, mí. Habiendo dicho eso, el demonio de la espada cerró sus ojos como si hubiera cerrado su débil corazón. La continuación silenciosa nunca fue escuchada por nadie. Era algo que nunca saldría de la boca del demonio de la espada. Era la única cosa que el demonio de la espada nunca permitiría. Capítulo 75. Tras su conversación con Wilhelm, Subaru se sintió aliviado en silencio. Inicialmente, Wilhelm y Garfield eran el dúo que tenía previsto encargarse de la batalla más difícil, lidiar con Lujuria. Pero al final, Lujuria abandonó la torre de control, y en su lugar, fue la esposa de Wilhelm, Teresia, junto al antiguo héroe, Kurgan, quienes habían terminado por bloquearles el camino. A pesar de ello, ya estaba confirmado que no había habido bajas en ninguno de los tres sectores. Naturalmente, Garfield y Wilhelm debían tener mucho que reflexionar. De hecho, Garfield le había hablado sobre ciertas inquietudes que Subaru no había terminado de comprender, y era fácil imaginar que esas heridas tan difíciles de describir y expresar en palabras persistían en el corazón de Wilhelm. Aún así, Subaru se alegraba de que ambos hubieran regresado sanos y salvos tras finalizar con sus respectivas batallas. Si se hubieran reportado bajas entre sus conocidos, Subaru se habría resignado tanto que habría recurrido a su retorno por muerte. Es por ello que él estaba tan aliviado de que ambos hubieran sobrevivido sin tener que usarlo. Y al mismo tiempo, ese alivio estaba conectado con una convicción suya, que, después de todo, él debería evitar recurrir una y otra vez a un poder sobrenatural como su retorno por muerte. Él había usado bastante esa habilidad, y afrontó muchos obstáculos numerosas veces con el fin de intentar asegurar un mejor futuro. Era precisamente por esa razón por la que seguía usando esa habilidad a estas alturas,
aunque se maldijera por ello. Era una conclusión a la que solo Subaru podría llegar, precisamente porque era Subaru quien había muerto varias veces y, en cada una de ellas, había alterado el futuro. Desde un principio, usar el retorno por muerte debió haber sido innecesario. Seguramente había una forma de asegurar el futuro que él deseaba sin tener que recurrir al retorno por muerte. Como esta victoria en la que todos habían trabajado juntos para alcanzar el mismo objetivo. Emilia dijo, «Subaru, ¿Wilhelm-san se encuentra bien?» Cuando Subaru regresó junto a Emilia, ella preguntó por el viejo espadachín que estaba parado en un rincón del refugio. Ante sus palabras, Subaru, sin voltear la mirada, sacudió su barbilla a modo de afirmación. Subaru dijo, «Sí, creo que está bien. Se encuentra algo herido, pero parece que se las arregló para sobrellevar las heridas de su corazón, las cuales eran las más alarmantes». Emilia dijo, «Ya veo. Quizás diga una obviedad, pero él realmente es fuerte, ¿verdad?» Subaru dijo, «Sí. Él es fuerte. Es por eso que él está bien». Subaru asintió múltiples veces con la cabeza a Emilia tras su respuesta. Emilia abrió los ojos por completo al ver los movimientos de Subaru, y una sonrisa se dibujó en su rostro. Subaru frunció el ceño al ver esa inesperada reacción, y ella ocultó su propia boca con la mano antes de contestar. Emilia dijo, «Lo siento. Es que la forma de comportarse de Subaru con Wilhelm-san es muy diferente en comparación al de otras personas. ¿Cómo lo diría? Tu actitud es realmente tan pura como el agua». Subaru dijo, «¿Quién dice pura como el agua hoy en día?» Subaru soltó una sonrisa irónica por las anticuadas palabras de Emilia que se sentían como de la era Showa. Luego de decir eso, él empezó a rascarse la mejilla con uno de sus dedos. Aunque pareciera que solo estaba mofándose de ella, él entendía lo que Emilia trataba de decir. Eso era más que suficiente para que el propio Subaru fuera consciente de ello. Subaru dijo, «Wilhelm-san es, digamos que es especial. Es una persona impresionante a la que puedo admirar sinceramente, o eso creo que pienso». Emilia dijo, «Yo también sé que él es impresionante, pero eso también aplica a Reinhardt y los demás, ¿verdad?» Sin embargo, Subaru dijo, «No es lo mismo tratar con alguien de la misma edad, que con alguien de otra generación. La disparidad que se siente con alguien de la misma edad tiene mayores implicaciones, hasta el punto en que puede llevar a que uno se sienta miserable. Pero las diferencias que se sienten con alguien mayor pueden representar una meta a alcanzar para uno mismo. Algún día, cuando me vuelva un viejo huraño, quiero ser tan imponente como Wilhelm». Emilia dijo, «Entiendo. Jeje. Si tú lo dices». Ante la frívola manera en que Subaru había intervenido para esconder su vergüenza, Emilia asintió con una cara que desbordaba comprensión. Subaru se sentía vencido ante esa actitud. En verdad, Subaru no sabía cómo expresar sus más profundas emociones. Aunque pensó que probablemente, casi con total certeza, era mejor no expresarlas con palabras. Beatriz dijo, «Betty piensa que dejarse crecer la barba no le quedaría bien a Subaru, de hecho». Subaru dijo, «Creo que el tema de conversación era otro, pero bueno, da igual, también está bien. Me dejaré crecer la barba cuando Beako lo considere apropiado». Beatriz dijo, «Bueno entonces, será cuando tal momento llegue, supongo». La elaborada coexistencia entre lo febril y lo adorable es un área que no puede sostenerse sin la elegancia de Nietzsche, de hecho. Dedícate devotamente a ello, supongo. Emilia dijo, «Sí, sí, pienso que». Mientras Emilia y Beatriz expresaban sus sentimientos de una forma típica de ellas, Subaru dirigió su mirada hacia un repentino alboroto en una esquina del refugio. Los evacuados habían sido reunidos en una esquina del refugio. Todas las personas ahí presentes habían sido liberadas del miedo y la preocupación causados por la toma de la ciudad. Sin embargo, eso no bastaba para explicar la alegría en sus rostros, como si el terror experimentado no los hubiese marcado. Y eso era porque. Liliana dijo, «Bien, entonces, permítanme cantar una vez más. Por favor, escuchen mi nueva canción, la ardiente canción de la ciudad llameante». Subaru dijo, «Ese ruido es Liliana, ¿eh?»
Había una pequeña y joven chica de piel bronceada en el centro de ese alegre alboroto. Se podía ver la vívida figura de una trovadora rasgueando enérgicamente su laúd lira y sacudiendo su cabello rubio. Su aparición causó un impacto inconfundible. Tenía tal originalidad que ni siquiera lujuria lo podría imitar. Esa era sin lugar a dudas Liliana. Beatriz dijo, es una chica muy ruidosa, de hecho. Emilia dijo, pero Liliana es una de las personas que pelearon contra los arzobispos del pecado, ¿verdad? No puedo imaginarme cómo se las arregló para luchar. Al darse cuenta de lo mismo que Subaru, Emilia y Beatriz también relajaron los hombros. Si ella estaba actuando tan enérgicamente, entonces definitivamente Liliana también había sobrevivido ilesa. Subaru no fue capaz de imaginar la estrategia, ni la fuerza necesaria, ni el resultado más aceptable en el lugar de batalla del grupo de Liliana. En la batalla contra Ira. Subaru ya había considerado la posibilidad de que la canción de Liliana pudiera resultar de utilidad para bloquear la autoridad de Sirius. Sin embargo, él no sabía cómo lo pusieron en práctica. Es por ello que él estaba decidido a averiguar qué rayos había pasado exactamente en su campo de batalla. Subaru dijo, no será fácil hablar con Liliana ahora mismo. Dejémoslo para más tarde. Emilia dijo, sí. Además, es ahora cuando las canciones de Liliana son más necesarias. Quitarles eso no sería nada bueno. Pospongamos a hablar con ella para mucho más tarde. Beatriz dijo, estoy de acuerdo, supongo. Betty preferiría evitar a esa irritante chica, de hecho. El grupo de Subaru llegó a esta conclusión mientras observaban a Liliana interpretar una pieza, cantando en voz alta con vehemente pasión. La voz cantante que se deslizaba en sus oídos era agradable, y parecía empapar los corazones llenos de heridas. En realidad, si solo tomaban en cuenta su melodiosa voz, ella era más que digna del título de diva. La opinión de Subaru concordaba con la de Emilia. Ahora mismo, la ciudad la necesitaba. Subaru vio la figura de Kiritaka justo al lado de Liliana mientras ella cantaba. Su costoso traje estaba cubierto de lodo y sangre por todos lados, y también había rastros de rasgaduras en este. Otto le había contado que era incierto si él seguía aún con vida o si ya había perecido, y su aspecto actual parecía el resultado de haber huido a través de una batalla feroz y cruenta. Subaru dijo, nadie parece haber tenido un cómodo escenario de combate. Al notar la mirada de Subaru, Kiritaka se inclinó en su dirección. Subaru le mandó un saludo y empezó a adentrarse en el refugio una vez más, para buscar al siguiente de sus compañeros. Y entonces, Beatriz, que caminaba al lado de Subaru. Beatriz dijo, no es tan importante, pero ese era el hombre que me despertó cuando me encontraba durmiendo, supongo. Subaru dijo, ¿Kiritaka? Beatriz dijo, ese hombre incluso destruyó algunas de sus preciadas piedras mágicas de gran calidad, de hecho. A Betty no le importa si fue por un sentido de responsabilidad o si fue por alguien, supongo. Pero eso es lo que pasó, de hecho. Subaru dijo, ya veo, ya veo. Eso es genial, Beako. Hiciste bien en decirlo. Beatriz resopló. Tras escuchar que tuvieron ayuda de una fuente inesperada, Subaru acarició la cabeza de Beatriz. Ella hizo pucheros, aparentemente de insatisfacción, pero obviamente eso solo era una fachada. A juzgar por lo que contó Anastasia, las acciones de Beatriz luego de despertar fueron una contribución indispensable para obtener el resultado actual. Y como Kiritaka había tomado parte de eso, entonces se podría decir que cumplió su papel como ejecutivo de la ciudad. Emilia dijo, Subaru. Parece que los heridos están en la parte más alejada del refugio. Mirando a esa zona del refugio, Emilia le dijo aquello a Subaru mientras él conversaba con Beatriz. Cuando él se giró hacia el área lúgubremente iluminada señalada por la semielfa, allí en medio del bullicio, había una zona que estaba siendo utilizada como hospital improvisado. Había colchonetas y mantas extendidas en el suelo con varias personas heridas allí. Supuestamente este fue el primer lugar que visitó Félix. Así que, a pesar de que las personas acostadas no estaban completamente ilesas, sus vidas probablemente no corrían peligro. Subaru dijo, eso quiere decir que tratar por completo a tanta gente sería difícil,
incluso para alguien del calibre de Félix. Beatriz dijo, no importa que tan hábil sea uno con la magia curativa, hay un límite para la cantidad de maná que una persona pueda poseer. De hecho, si vas por ahí curando a cualquiera que veas en tu camino, es solo cuestión de tiempo hasta que te quedes sin reservas, supongo. Fue una sabia decisión, de hecho. Beatriz respondió luciendo ligeramente frustrada al contemplar las filas de heridos. Aunque evitaba mostrarlo, ella era un espíritu de corazón amable y de profundos sentimientos. Aunque no lo era tanto como la de Félix, la magia curativa de Beatriz era muy efectiva. Pero la cantidad de maná que Subaru suministraba nunca alcanzaría tal nivel. Era inevitable arrepentirse y lamentar la falta de fuerza. Emilia dijo, en verdad, a mí también me gustaría ir por ahí para tratar a todos con magia curativa. Subaru dijo, tú cumples otro papel, Emilia Tan. Es por eso que necesitas dejar eso a un lado. Emilia dijo, sí, lo sé. Si se dejaran llevar por las emociones del momento, no serían capaces de lograr sus objetivos y terminarían echando todo a perder. Subaru le aconsejaba a Emilia controlarse a sí misma, a la par que avanzaban entre personas gimiendo por el dolor de sus heridas, con el fin de encontrar a algunos de sus conocidos entre ellos. Un poco después, finalmente fueron capaces de hallar a quien estaban buscando. Natsuki-san, por aquí. Subaru dijo, hola, Otto. En la última fila de los heridos había una persona saludando con la mano. Notando la familiar figura del joven, Subaru y los demás se acercaron a él con alivio. El orgulloso ministro de Asuntos Internos de grado guerrero de la facción de Emilia, Otto Suguen, estaba acostado en una cama confeccionada y con una leve sonrisa en su pálida cara. Otto dijo, por alguna razón siento que me han etiquetado de algo que realmente no puedo ignorar. Subaru dijo, es solo tu imaginación, ministro de Asuntos Internos de grado guerrero. Una vez más contigo, la misma vieja historia, vagando por la ciudad en busca de sangre, en busca de enemigos. ¿Cómo te gusta hacer eso? Otto dijo, pronto habrá rumores extraños de nuevo, ¿no vas a parar de hacer afirmaciones completamente falsas sobre mí? En vez de un saludo, Subaru intercambió bromas con Otto, quien estaba acostado. Cuando Otto gritó y dejó caer los hombros en signo de resignación, Subaru se agachó a su costado para comprobar su condición. No parecía que tuviera heridas letales, pero ambas piernas lucían adoloridas. De hecho, aunque habían sido vendadas tras recibir magia curativa, unas manchas de sangre seguían asomándose, dando a entender que durante la batalla había recibido unas heridas realmente profundas en las piernas. Emilia dijo, Otto-kun, ¿cómo están tus heridas? Otto dijo, parece que caminar me será un poco difícil hasta que me haya recuperado, pero aparte de eso no hay ningún otro trauma visible. Teniendo en cuenta que la situación de Emilia Sama debió haber sido la más difícil, es patético que yo esté severamente dañado. Emilia dijo, eso no es cierto. Tus heridas demuestran que luchaste con todo tu esfuerzo, ¿no es así? Después de todo, la labor de Otto-kun no es pelear, así que es bueno que nada peor te haya pasado. Otto dijo, hasta ahora, Emilia Sama es la única con un decente sentido común sobre el trabajo de un ministro de Asuntos Internos. Emilia dijo, ¿eh? Al oír a Otto murmurar profundamente, Emilia ladeó la cabeza con una mirada de extrañeza. Dejando eso a un lado, Subaru le pidió a Otto que explicara cómo terminó herido. Después de todo, se suponía que Otto debía quedarse en el ayuntamiento y esperar reportes provenientes de varios lugares en el cuartel general. Subaru dijo, esa herida no es por el colapso del ayuntamiento, ¿verdad? Según lo dicho por Anastasia-san, los que se quedaron en el edificio fueron Félix, Al y ella. Otto dijo, no sé exactamente qué hicieron los tres que se quedaron. Cuando abandoné el ayuntamiento, atravesando los canales de la ciudad, me topé con Gula. Es por eso que terminé en este estado. Subaru dijo, Gula. Ese maldito bastardo. Maldición, también está lujuria. ¿Por cuánto tiempo más seguirán burlándose de nosotros? La mente de Subaru empezó a hervir una vez más al escuchar el nombre de su enemigo jurado. La malicia del culto de la bruja había burlado y socavado todo lo que habían establecido basándose en sus predicciones.
Su comportamiento al ignorar las torres de control fue una burla hacia quienes se vieron envueltos en el escenario. Otto dijo, afortunadamente, gracias a Felsama y al grupo de las escamas del dragón blanco, de alguna forma nos las arreglamos para oponernos a ellos. Sin embargo, sin la ayuda de Beatriz San, no sé cuál habría sido el resultado. Beatriz dijo, a pesar de la superioridad numérica, no soportaba verlo, supongo. Emilia dijo, sí, sí. Muchas gracias. Emilia acariciaba gentilmente a Beatriz, quien había inflado su pequeño pecho. Esa interacción era agradable, pero lo que le interesaba a Subaru eran las acciones de Otto. Dejando de lado el resultado del encuentro con Gula, ¿por qué él se marchó del ayuntamiento en primer lugar? Incluso si hubiera estado fuera de la formación para interceptar a Lujuria, él solo debía de haberse quedado en el refugio y nada más. No debería haber sido necesario marcharse del refugio y andar por la ciudad. Otto dijo, debido a una de las peticiones del culto de la bruja, obtener cierto libro se volvió prioritario. Deduciendo las dudas de Subaru, Otto habló en voz baja, y probablemente porque Emilia estaba escuchando detrás de Subaru, se refirió de manera ambigua al libro que el culto de la bruja había solicitado. Subaru asintió con la cabeza al notar sus preocupaciones. Subaru dijo, el que estaba con el especialista de restauración. ¿Cuál era su nombre? Otto dijo, el señor Darts. Nadie debería saber que él lo estaba arreglando, pero, para estar totalmente seguro, intenté recogerlo. Al final me topé con Gula antes de encontrarme con el señor Darts, y este fue el resultado. Ahora entendía por qué Otto había dejado el ayuntamiento y caminó por la ciudad a pesar de la amenaza del culto de la bruja. Una vez más, parecía que intentó proteger un detalle que Subaru había pasado por alto. No había pensado lo suficiente sobre el ataque al ayuntamiento y en la recuperación del libro de la sabiduría. Subaru dijo, al menos consulta conmigo primero. Somos amigos, ¿cierto? Otto dijo, la señorita Emilia fue secuestrada, y también cargabas con el destino de la ciudad como un héroe, ¿acaso querías otra molesta carga encima de todo eso? Lo siento, pero no tenía intención de presionar a mis amigos con estupideces. Aunque tenía la intención de bromear, inesperadamente terminó respondiendo con palabras felices, haciendo que Subaru gruñera. Al oír su conversación, Emilia y Beatriz intercambiaron miradas y dieron un profundo suspiro. Beatriz dijo, estos tipos no son honestos, supongo. Emilia dijo, creo que es normal en ellos. Pero, entonces, ese libro. Sería mejor si fuéramos a recogerlo, ¿no? ¿Dónde podría? Subaru dijo, yo me encargaré de ese asunto, o se lo podría dejar a Garfield. Emilia Tan no tiene que preocuparse mucho por ese libro. Emilia dijo, ¿seguro? Él no quería que Emilia se involucrara mucho con el libro de la sabiduría. Este tenía compatibilidad con los evangelios, y también era una especie de reliquia que la bruja dejó atrás. Evitar acercarlo a Emilia tanto como se pudiera era una de las silenciosas convicciones que Subaru guardaba dentro de sí. Subaru dijo, no obstante, quienes se encontraron con Gula fueron Felt y las escamas del dragón blanco, ¿verdad? Dejando de lado a los mercenarios de blanco, ¿Felt no se escondió en algún lado? Emilia dijo, pero, realmente no puedo imaginar a esa chica quedándose quieta en un solo lugar. Subaru dijo, estoy de acuerdo. Felt y su grupo habían arrestado al padre de Reinhardt, Heinkel, y Subaru había escuchado que lo estaban vigilando. Por lo tanto, ellos no deberían haber participado en la reconquista de las torres de control, aunque probablemente no hubo nadie a quien comunicarle esa decisión. Subaru dijo, ¿qué hay de Felt? Otto dijo, ella estaba exhausta, pero no tenía ninguna herida como estas. Justo ahora salió corriendo del refugio para recoger a los subordinados que había traído. Subaru dijo, Tonchinkan, ¿verdad? Escuché sobre eso, parece que esos chicos lo están haciendo sorpresivamente bien. Aunque Subaru había tenido una buena y mala impresión de ese trío, ahora ya nada de eso quedaba. Ellos habían matado una vez a Subaru, pero en lugar de guardar rencores y querer vengarse algún día, decidió que aquello era agua pasada. En cualquier caso, fue algo bueno que pudieran confirmar el bienestar de esa facción. Después de eso,
tendrían que hacerse cargo de la tarea relacionada con el libro de la sabiduría, así que el siguiente problema era. Otto dijo, Natsuki-san. Ten cuidado en el siguiente refugio. Subaru dijo, ¿en el siguiente refugio? Otto dijo eso en voz baja a Subaru, quien se hallaba inmerso en sus propios pensamientos. Debido a las turbulentas emociones que el ministro de Asuntos Internos había puesto en su voz, el volumen de la voz de Subaru también bajó en respuesta. Otto asintió levemente al escuchar la reacción de Subaru. ¿Y entonces? Otto dijo, el arzobispo que hemos capturado está detenido allí. Fin. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.